Esta es la 10ª entrega de esta enseñanza, de esta serie, que hemos llamado Bereshit. Para los que aún les ha costado trabajo recordar el significado de Bereshit, Bereshit significa en el principio, que es así como comienza el primer libro de la Biblia, el cual nosotros, de la traducción griega, nos llegó como Génesis, pero eso es lo que significa. Génesis habla de un principio, orígenes. Entonces hemos ido por cada uno de esos acontecimientos, los más importantes, y hemos extraído lecciones y principios universales para aplicarlos a nuestra vida. El día de hoy quiero que vayamos por el capítulo 4 y una porción del capítulo 5 y centrarnos en esta idea de estos personajes, los cuales son Caín y Abel. Hasta donde nos quedamos en el capítulo anterior, el capítulo 3, hablamos la semana pasada de la serpiente, de cómo trabaja la serpiente, el propósito de la serpiente, cómo es que el diablo funciona o simplemente tiene una misión que no va más allá de que él trabaje de forma autónoma. Él no es autónomo, él no es independiente, él solamente hace lo que el Eterno le permite. Y la semana pasada vimos que tanto Eva como Adán habían caído en el engaño de la serpiente por ignorar la palabra del Eterno, la instrucción. Y ellos terminaron siendo expulsados del jardín del Edén. Y una de las consecuencias es que ellos iban a morir. Y hemos explicado esto en algún momento, que la muerte de Adán y de Eva no fue una muerte instantánea, sino que fue una muerte gradual, tal y como cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, yo sé que usted lo sabe, pero ¿cuántos de aquí saben que estamos muriendo todos los días? ¿No? Es decir, si usted, ahora que cumpla años, usted en realidad esos años que cumpla más bien ya no los tiene, más bien ya pasaron. ¿De acuerdo? Porque dices, es que yo tengo 25 años, ¿no? Es como decir, yo el próximo 6 de abril, que por cierto es una de las fiestas importantes, ¿no es cierto?, que es mi cumpleaños, yo digo, voy a cumplir 25 años, pero en realidad no, porque esos 25 años ya los viví, ya pasaron, ya quedaron atrás. En realidad yo estoy ahora abierto a empezar a vivir un nuevo tiempo. Pero todos los días, de forma gradual, estamos muriendo. Esto es consecuencia de lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y con Eva. Entonces Adán y Eva, en una manera de recuperarse y de recuperar el mandato de fructificar y de multiplicarse y de perpetuar la especie, ellos llegamos a este capítulo donde ellos van a fructificar. Es decir, dice el capítulo 4, versículo 1 de Bereshit: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Mucha atención aquí, esposos, esposas y personas que están solteras, porque aquí se está introduciendo un tema interesantísimo e importante. Fíjense, estamos en el capítulo 4 de Bereshit y se nos está hablando aquí de una intimidad que tiene que lograrse en el matrimonio. Sí, les subrayé ahí la palabra conoció. Bueno, aquí no aparece, pero la palabra conoció Adán a su mujer no significa que Adán no conocía a su mujer, que le dijo: hola, mucho gusto, yo soy Adán, ¿y tú cómo te llamas? No, se refiere a que hubo una intimidad sexual. Y esto es importante, porque todos los que estamos aquí, los que estamos guardando la palabra de Dios, tenemos que entender que el sexo es sagrado. La intimidad sexual está reservada para un vínculo sagrado como el matrimonio. Esa es la razón por la que la sexualidad fuera del matrimonio es considerada pecado, abominación para el Eterno. Porque la sexualidad es sagrada y solamente debe darse en un vínculo sagrado, es decir, dentro del matrimonio. Ahora, esta palabra conoció que aparece aquí es la palabra yadá. Significa conocer.
Pero ahora, ¿cuántos saben que no solamente tiene un significado conocer simplemente? Significa, entre otras cosas, el concepto hebreo. Por ejemplo, esta palabra yadá, si usted le quita la última A, es yad. La palabra yad es mano. Yadá me habla de una experiencia que puedes tocar. El concepto hebreo tiene más que ver con una relación y experiencia que con acumulación de pensamientos. Ahora, eso es una gran diferencia para nosotros que hablamos en español, porque si usted me dice, pastor, ¿usted conoce al Señor de la purificadora? Yo le voy a decir, sí lo conozco. Aunque yo solamente ni siquiera sé cómo se llama, pero solamente lo he visto, que tiene una purificadora, y yo estoy utilizando el término conocer. Pero ¿saben que eso es incorrecto? Yo en realidad, yo no conozco al Señor de la purificadora. Lo he visto. Pero de eso a decir que lo conozco, esa es la gran diferencia. Por eso la gran oposición entre el español y el hebreo, ¿no? Entre un término abstracto y concreto. En el hebreo es concreto. Conocer es, tú dices conozco cuando ya tuve una experiencia, cuando he podido palparlo, cuando he tenido una relación. Ahora sí puedo decir conozco. Hasta entonces dice que Adán y Eva pudieron conocerse, hubo una relación, hubo una experiencia. Dice aquí, el conocimiento se obtiene por medio de un acto de interés por la otra persona, dedicación, simpatía o afecto. Preste atención, porque con esto tiene que ver la intimidad sexual en el matrimonio. Tiene que ver con una experiencia, una relación que está basada en el interés. Yo me intereso por la otra persona, por mi esposa, me dedico a ella, tengo empatía y simpatía por ella, tengo afecto por ella. Y esto es algo mutuo, lo cual nos lleva a una intimidad que de alguna manera se consuma en lo sexual. Entonces, yo quiero que siempre mantengamos esta perspectiva de la sexualidad. Jóvenes y señoritas, esto es importante. Este es el alto nivel de la sexualidad. Hoy en día la sociedad ha rebajado, ha hecho algo vergonzoso la sexualidad. Ya se ve como algo tan a la ligera, pero en realidad la sexualidad del hombre y la mujer debe ser en el matrimonio, porque cuando es en el matrimonio y es bajo los vínculos de un pacto matrimonial, es cuando realmente entendemos lo que es una verdadera intimidad, más allá del acto físico, la intimidad de unir corazones, de unir almas en una relación bien comprometida. Entonces, cuando dice que Adán conoció a su mujer Eva, está hablando de que tuvieron relaciones íntimas. Entonces, la sexualidad no es un tema que escapa de la Biblia, ¿no? Yo sé que por allá de los 70s y de los 80s, muchas veces en el púlpito ni siquiera estaba permitido decir la palabra sexo, porque todos se espantaban. Y entonces hubo una generación que creció sin escuchar sobre la perspectiva que Dios tiene sobre la sexualidad. En esta comunidad buscamos tener la perspectiva de Dios, como se los dije a muchos de ustedes ahorita que pasaron al diezmo. Es tener la perspectiva que Dios tiene sobre todas las cosas que nosotros realizamos. Por supuesto, nuestra intimidad no escapa a la perspectiva de Dios. Dios tiene una manera de ver la sexualidad, y a nosotros nos debe de importar cómo es esa intimidad. Ahora, quiero despejar un concepto que muchas veces se maneja en algunas doctrinas cristianas. Se ha enseñado en algunas doctrinas cristianas, no generalizo, pero sí existe este concepto tradicional donde dice que la serpiente tuvo relaciones con Eva y que de ahí nació Caín. Y esto por supuesto, cae totalmente ese argumento, porque lo acabamos de leer. Caín es producto de que Adán y Eva tuvieron una relación, tuvieron una intimidad, y Caín es el resultado de esa relación. Entonces, cuando usted escuche ese tipo de falacias y de tonterías, usted tiene lo que dice la palabra de Dios. No tiene sustento eso.
Mucho cuidado con esos comentarios, porque no es de acuerdo a lo que Dios enseña. La palabra de Dios en el versículo que leímos en el capítulo 4, versículo 1, dice que conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y después dice ahí, y dijo. ¿Quién dijo? Eva. Después de que concibió y dio a luz a este bebé, Eva lo que dice, por voluntad del Señor he adquirido varón. Eso es lo que significa Caín. Por eso le pusieron el nombre de Caín. Caín en hebreo, que significa, viene de esta raíz caná, que tiene que ver con comprar o adquirir. ¿Por qué? Porque la misma Eva dijo, he adquirido varón por el Señor. Entonces, este nombre nos va a dar mucha luz o nos va a dar mucha ayuda para poder interpretar los siguientes versículos, para entender un poquito la personalidad de este hombre Caín, porque es un personaje peculiar, es un personaje que se va a convertir en un parteaguas en la historia, porque cuando Caín nace, Eva y Adán tenían la esperanza de que a través de él viniera la redención para toda la humanidad, porque esa era la promesa que el Eterno les había dado. Entonces tenían su esperanza puesta en Caín, pero cuando ven que Caín va creciendo y tiene ciertas actitudes y tiene ciertas cualidades, perdieron un poquito su esperanza, porque no era lo que ellos estaban esperando. Ahora, inmediatamente después, dice aquí el versículo 2, después dio a luz a su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Abel. Y Abel, interesante, ¿no? Inmediatamente dice que nace Abel. Lo primero que menciona es que Abel fue pastor de ovejas. Y en segundo término dice, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, hay una teoría al respecto de que tanto Caín como Abel fueran mellizos, porque si usted pone atención, en el versículo 1 dice que Eva concibió y dio a luz a Caín. Luego en el versículo 2 simplemente dice que dio a luz a su hermano. Después dio a luz a su hermano. No menciona que lo concibió, simplemente dice que lo dio a luz. Entonces puede entender, a lo mejor, no estoy asegurando, pero hay una teoría de que ambos, a Caín y Abel, sean mellizos. Pero ahora analicemos un poquito el nombre de Abel. Algunos de ustedes ya lo saben, los que han tomado el nivel 3, estudiamos el libro de Eclesiastés, aprendimos lo que significa vanidad de vanidades, Hevel, Jabalín, Jacol, Hevel. ¿Qué significa Hevel? Significa vacío, transitorio o vano. Eso es lo que significa el nombre Abel. Abel o Hevel significa vacío, transitorio o vano. Yo quiero que piense usted conmigo un poquito, ¿por qué Eva le pone un nombre así a su hijo? Le pone vano, le pone transitorio, le pone vacío, como algo que es superfluo, como algo que va a desaparecer. ¿Quiere saber usted por qué? Bueno, no podemos asegurarlo, pero seguramente yo creo que ellos sabían que los días de Abel iban a ser cortos, que así como llegó Abel, en un tiempo definido, Abel iba a dejar de existir. Iba a ser su vida muy transitoria, iba a ser su vida muy vacía, iba a ser muy pronto. Y entonces en Eclesiastés, cuando leemos que el sabio Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo que el sabio Salomón nos está diciendo, todo lo que en esta vida hay es vacío, es efímero, es superfluo. No te detengas con esas cosas, porque estas cosas, mira, así como Abel, van a dejar de ser, van a dejar de existir. Todo es transitorio. No te atasques por tratar de poseer las cosas. No te atasques, no te atores por querer tener cosas, porque las cosas, mira, así como llegan, se van. Es el mismo sabio Salomón, dice que al dinero le salen alas. Sí, el dinero se va volando. Nada es para siempre, excepto si nosotros empezamos a tomar las decisiones correctas. Podemos convertirnos en personas, en hijos de Dios que van a para una eternidad con Él. Pero bueno,
El asunto de esta historia es que empieza a haber unas diferencias muy marcadas entre estos dos hermanos, derivado de la profesión que ambos tienen. Se ve una personalidad distinta derivado de sus profesiones. Uno es labrador de la tierra y por el otro lado encontramos que es pastor de ovejas. En estas diferencias podemos entender que cuando la Biblia habla del pastoreo de ovejas, la Biblia pone a esta profesión, a este trabajo, lo pone en un nivel mayor que el resto, lo cual es muy interesante, porque si ustedes se detienen un poquito a pensar, por ejemplo, uno de los más grandes hombres en la Biblia es Moisés. Moisés. ¿Y sabían que Moisés renuncia a todo lo que tenía en Egipto por ir a cuidar unas ovejas que ni siquiera eran suyas, eran de su suegro? Moisés fue un pastor de ovejas y después se convirtió en un pastor de un gran rebaño de judíos, pero él fue un pastor de ovejas. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de otro gran personaje en la Biblia que también fue pastor? ¿Alguien sabe? David. ¿Se da cuenta? ¿Habrá una afinidad? ¿Habrá una peculiaridad? Claro, todo se relaciona. El pastoreo de ovejas habla de una profesión tan noble, porque precisamente estos hombres eran considerados de mucha nobleza y eran considerados personas que eran contemplativas. Saben que estas personas sacan a pastar a sus animales y se avientan temporadas muy largas. Les enseñaba yo la otra vez en el desierto, que no es el desierto que nosotros imaginamos, es un desierto diferente. Entonces llevan a sus animales a pastar, a comer y se pasan semanas fuera de casa en temporadas largas para que sus animales puedan ser alimentados, pero ellos tienen mucho tiempo libre. No es que ellos están cuidando a cada una de las ovejas y no, en realidad pasan mucho tiempo simplemente observando y contemplando. Y es en esos momentos de contemplación donde ellos tienen una cercanía y una intimidad con Dios, que eso fue lo que muchas veces le pasó a David. David compuso muchos de sus salmos precisamente en esos momentos de contemplación donde él está solo, a la intemperie, cuidando los borreguitos de su papá. Entonces, Abel es una persona contemplativa, reflexiva, una persona que está aprendiendo bajo la observación, bajo la inducción, todo lo que está viendo, él está reconociendo a Dios. Sin embargo, el labrar la tierra, como es Caín, esta profesión por el otro lado es de las más demandantes, son de mucha exigencia, de mucho tiempo. Ese es Caín. La persona que quería estar todo el tiempo ocupada, como hoy en día. ¿Saben que hoy en día este concepto es muy común entre la gente? Se cree que para ser una persona exitosa tú tienes que ser una persona muy ocupada, ¿no? Y tú ves una persona que está hablando por teléfono todo el tiempo y que está haciendo cosas todo el tiempo y tú dices, wow, esta es una persona muy exitosa. No, en realidad no. No necesariamente, porque hay que hablar de lo que hay que definir para empezar lo que es el éxito. Si tú me manejas el éxito que el mundo dice, bueno, estamos hablando de cosas diferentes. Nosotros, como dijimos, tenemos la perspectiva de Dios, tenemos los lentes de Dios y entendemos que éxito no es eso. Porque tú puedes ser un gran empresario, puedes ser una persona muy ocupada y sin embargo puedes ser un fracasado en el amor, un fracasado en tu familia, y eso no es éxito. Y yo les voy a decir, la palabra de Dios me enseña que donde tú y yo debemos de tener éxito es en tu matrimonio y en tu familia. Sí, ya se los he dicho. Mi padre me lo recalcó, hijo, no me importa si tú fracasas como pastor, si tú fracasas como profesionista, no me importa. Pero lo que no te voy a permitir es que tú fracases en tu matrimonio o con tus hijos. Eso sí no está permitido. Y es lo mismo que les repito a ustedes, iglesia, en algo donde debemos de buscar el éxito de Dios es en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Tenemos que trabajar para obtener ese éxito en nuestra vida. Entonces, ese es Caín. Caín es una persona ocupada, no tiene tiempo. Muy parecido a un Esaú. Él está trabajando, él está metido en sus asuntos. Tan es así que tiene un hambre desesperada, que llega con un hambre a su casa. Dice, tengo hambre, quiero comer. Y está por ahí Jacob y le dice, no te preocupes, yo aquí tengo unas lentejitas bien sabrosas. ¿Quieres comer? Te doy, nada más que si me das tu primogenitura.
Ese es Caín, ese es Esaú, esa es la personalidad de las personas, a la redundancia, que están siempre ocupadas pensando, enganchadas con que eso es el éxito o eso es lo que Dios quiere para su vida. Pero en realidad no es por ahí el asunto. Dice el versículo 3, Génesis 4:3 o Bereshit 4:3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Mucha atención, el que comenzó fue Caín. Dice que aconteció y andando el tiempo. Esta frase, andando el tiempo, nos da la idea como si el tiempo fuera un círculo. ¿Sabían que el tiempo es como un círculo? Dice que va andando, es como si el tiempo fuera rodando, pero todo el tiempo al final llega al mismo punto, al mismo punto. Esto es algo que ya todos sabemos, que en realidad todo en esta vida se repite. O sea, dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y es por eso que nosotros tenemos muchas posibilidades de hacer las cosas mucho mejor, porque tenemos detrás de nosotros una historia de muchas personas que ya vivieron y que ya nos están diciendo y advirtiendo: ya no pases por ahí, porque ahí no está la verdadera vida. Sin embargo, nosotros, como aprendíamos la semana pasada, o tomamos la instrucción o tomamos la experiencia. Y decimos: no, yo quiero vivir mi propia experiencia, yo quiero hacer lo mío. Está bien, hazlo, y como te vaya me avisas. Ese es el detalle, diría ahí el apóstol. ¿Quién dijo? Cantinflas, creo, ¿verdad? Ahí está el detalle, ¿cierto? No es ningún apóstol. Entonces, ahí está el asunto, en que muchas veces escogemos mal y preferimos la experiencia en lugar de la instrucción. Y el tiempo constantemente está girando, el tiempo está girando. Todos sabemos que el tiempo no se detiene, ¿o sí? ¿A cuántos alguna vez les hubiera gustado regresar el tiempo? A mí un montón de veces. Yo quisiera que se regresara el tiempo en algunas partes de mi vida, o hubiese querido detener el tiempo. No se puede, porque el tiempo está andando. El tiempo está andando, está girando. Y bueno, en ese andar, en ese girar, llegó un tiempo especial. El andar del tiempo llegó a un tiempo especial. Algunos eruditos comentan que esta pudiera ser una fecha especial en la cual Caín decidió ofrecer. Algunos creen que pudo haber sido el mes de Abib, en las fechas de Pesaj, en las fechas de Pascua. Es solamente alguna de las ideas, no estoy diciendo que así sea, pero lo quería comentar para que ustedes tengan un preámbulo de que tuvo que ser una fecha especial. ¿Cuál es la decisión de Caín? Que él toma del fruto de la tierra, de lo que él labró, y lo trae como una ofrenda al Señor. Pero ahí no termina. Llega el versículo 4. Y Abel trajo también. También. Digan conmigo, también. Eso es lo que hizo Abel. Caín lleva del fruto de la tierra y Abel también, dice yo también, trae, dice aquí, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, la grosura. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Wow. Y este es un pasaje bien hermoso, porque lo que dice en el hebreo, en el original, en el versículo 4, donde dice que Abel trajo también, en realidad están acomodadas diferentes las palabras, porque lo que dice en realidad es: Abel también se trajo. No es que Abel trajo también, sino que Abel también se trajo. ¿Está usted entendiendo la diferencia entre traer también a traerte también? Eso es lo que tendría que decir en el español, que Abel se trajo a sí mismo también. Además de su ofrenda, también él se trajo a ofrecerse delante del Señor. Y por eso el Eterno mira con agrado la ofrenda de Abel. Híjole, qué importante es esto. Para los que se han preguntado: pastor, ¿por qué pasamos a ofrendar? Pastor, ¿por qué pasan a diezmar? ¿Por qué se hace una fila? ¿Quieres saber por qué? Porque aquí no estamos buscando el dinero. No solamente se trata de que tú avientes el dinero, que pase una canastita y avientas el dinero. No es que des el dinero. Si tú estás viendo de esa manera, estás equivocado.
Porque aquí lo que buscamos es la persona. Que la persona venga y se traiga también junto con la ofrenda. Ese es el acto que realmente importa delante de Dios. No es la cantidad, es que tú vengas junto con la ofrenda. Esa es la gran diferencia. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Pues ahí está la ofrenda. ¿Quieren ofrenda? Pues ahí está la ofrenda. No se trata de eso. Se trata de que tú vengas junto con la ofrenda. Jeremías 29:13 lo dice de esta manera: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Colectivo 7, quiero preguntarte: ¿qué tiempo le estás dedicando al Señor? ¿Cuál es el tipo de ofrenda que tú le estás entregando al Señor? ¿Eres de las personas que, como Caín, adquirió del fruto de su trabajo esta semana y simplemente vino y lo trajo? Ahí está el fruto de mi trabajo, ahí están esos 100 pesos, ahí están esos 20 pesos, ahí está tal cantidad, X cantidad, ahí está, es de fruto de mi trabajo, punto. No, eso no es. Ese es en realidad el fruto de tu ofrenda. Esa es en realidad tu ofrenda. ¿Querrá Dios tus pesos? ¿Querrá Dios tus monedas? ¿Querrá Dios tus billetes? Eso es lo que Dios querrá de ti. ¿Sabes lo que Dios dice? No, yo no quiero tu dinero. ¿A quién quiere Dios? Te quiere a ti, quiere tu corazón. Entonces dice: cuando vengas, no solamente es de esta ofrenda, yo quiero que vengas con tu ofrenda, que tú te ofrendes también. Dice el versículo 4 y 5: y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mucho ojo. Insisto, hay gente que piensa que Dios acepta todo, que Dios no rechaza. Y este versículo me deja ver que Dios sí rechaza. Dios dice: Abel, me agradas. Caín, sorry, no me agradas. No me gustas, Caín. No me gustas. ¿Qué diría alguna gente? Pero ¿qué clase de Dios es este que rechaza? No. No quiero que olviden que tanto Caín como Abel recibieron una instrucción de mano de parte de Dios a través de sus padres. Tanto Adán y Eva instruyeron a sus hijos de forma oral las instrucciones de Dios, cómo tenía que hacerse la ofrenda al Eterno. Entonces ellos tenían la información, pero una vez más Caín estuvo en esa disyuntiva: o hago las cosas como me lo piden, o lo hago de una manera diferente. Yo quiero experimentar, vamos a ver qué pasa. Sé que tiene que ser de esta manera, pero yo lo quiero hacer de esta manera. Yo me siento muy creativo, me siento muy inspirado hoy y voy a hacerlo de esta manera. Y Dios le dice, el Eterno le dice: no. Y dice aquí el versículo 5: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra se ensañó significa que Caín se puso de 1000 colores. Cuando el Eterno le dijo: tu ofrenda no la voy a aceptar, tu ofrenda no pasa, Caín inmediatamente se puso así, rojo, como algunos esposos nos ponemos así, rojos, así. Y dice que inmediatamente decayó su semblante. ¿Saben la importancia del lenguaje corporal? Yo les decía la otra vez a los matrimonios, la comunicación en el matrimonio es 90% corporal. Hemos perdido de vista lo que comunicamos con nuestro cuerpo, lo hemos perdido de vista. Entonces, si tú esta mañana estoy hablando de la palabra de Dios, y si tú estás, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué es el mensaje que te estoy mandando? No sé. Cuando tú estás hablando con una persona y la persona te está mirando a otro lado, le estás hablando, le estás explicando, y está mirando, o alguien está viendo su reloj, estás hablando con ella y está mirando su reloj, no te está diciendo absolutamente nada. Simplemente si Juanito viene y me empieza a hablar y yo le hago, ajá, sí. ¿Qué? ¿Ya le dije algo? No le dije absolutamente, hablado nada, pero con mi cuerpo ya le dije, Juanito, ya cállate.
ya me tengo que ir, tengo otras cosas que hacer, ¿no? Mi tiempo, ¿no? Algo así. Muchas veces no nos damos cuenta como lo que estamos comunicando. Bueno, este es el caso. Caín dice que decayó su semblante. Estaba tan enojado que luego se ofendió y se enojó. No sé si era de por ahí de Amozoc, pero se sintió. Dice aquí el versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, Dios es tan bueno y misericordioso que ve que Caín está enojado, ve que Caín está desentido, y el Eterno va y le pregunta. Y no porque el Eterno no supiera. El Eterno va con Caín y le pregunta, escuchen la pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esta pregunta me parece como las que se aventaba el Chavo del Ocho, ¿no? Don Ramón, ¿y por qué esto? Cuando tú dices, pues es obvio, ¿no? El Eterno le dice, le rechaza su ofrenda a Caín y Caín se enoja. Y el Eterno le pregunta, ¿y por qué te enojas? Y tú dices, pues es obvio lo que está. Pero escuchen. En realidad, esto es muy profundo. Claro que el Eterno sabía por qué está enojado, claro que lo sabía, pero la razón es que sabías que Dios, el Eterno, trabaja con nosotros, trata con nosotros a través de preguntas. ¿Sabías que el Eterno te hace preguntas? ¿Sabías que Dios pone en tu vida ciertas situaciones donde Él te lanza preguntas? Porque Él lo que quiere que en base a esas preguntas tú reflexiones, analices lo que está pasando en realidad. Lo que el Eterno le está diciendo a Caín, te voy a dar un chance, Caín. ¿Por qué estás enojado? Para que analizara Caín y pensara, ok, bueno, es que hice malas cosas, en realidad yo tengo la culpa. En realidad, si hubiera hecho las cosas bien, no estaría en este asunto. Esa sería la reflexión. Pero Caín, en lugar de eso, se cierra, se le cae la cara de enojo, está totalmente enojado. Y el Eterno le quiere dar una oportunidad y por eso le lanza la pregunta. Versículo 7. El Eterno le dice, si haces bien, escuchen, la paciencia de Dios. Así es Dios contigo y conmigo. Dios es tan paciente que le dice, a ver, Caín, a ver, si haces bien, si haces las cosas bien, no serás aceptado. Pero si no las haces bien, escuchen lo que dice el Eterno, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Yo quiero que se lleven esta lección en su corazón, amada iglesia. El Eterno me decía esta semana, siempre que nosotros no queramos dar lo mejor al Eterno, la inclinación al mal nos estará acechando. Escúchenme bien, siempre que no queramos dar lo mejor al Eterno. Y escúchenme, cuando yo hablo de dar, yo no hablo de dinero. Usted le da lo mejor al Eterno cuando usted es una persona que busca superarse, vencerse a sí misma. Eso es dar lo mejor de tu vida. Supérate. Y cuando hablo de superar, no estoy hablando de un nivel académico. Estoy hablando que sabes que tú tienes situaciones en tu vida que no estás superando, que llegas ahí y hasta ahí quedaste. Y otra vez llegas ahí y hasta ahí topaste. Y otra vez te vuelves, dice por ahí el proverbio, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es la misma historia. Tú dices, ya había yo pasado por aquí, ya había vivido este momento y me vuelvo a atorar. ¿Qué es lo que pasa? No te estás superando, no estás dando lo mejor de ti a el Eterno. Y cuando tú no estás dando lo mejor al Eterno, el mal está acechándote diciendo, vente para acá. Allá te van a rechazar, pero yo aquí tengo las puertas abiertas para ti. Tienes un gran potencial, te dice el mal. Puedes ser un gran pecador, vente para acá. Puedes ser mi pecador estrella. Claro, eso es lo que le está diciendo aquí el Eterno a Caín. El pecado te está esperando, la puerta te está acechando. En otras versiones dice que el pecado está agazapado, está agachado esperando que tú decidas mal para que entonces te brinca el pecado encima de ti y te gana la inclinación al mal.
Ustedes saben, la inclinación del mal está dentro de nosotros. Usted dentro de usted hay una inclinación hacia lo bueno, pero también dentro de usted hay una inclinación hacia lo malo. Así que no es de extrañarse, no se extrañe usted que usted diga, ay, ¿de dónde salió esto? Me desconozco. No, no se me desconozca, eso es usted. Usted hablando de esa manera, usted tratando de cierta manera, usted pensando de esa manera, esa es una malicia que está en nosotros, la cual tenemos toda la posibilidad, dice aquí, de dominarla. El Eterno le dice a Caín, tú debes de dominarla, Caín, no te dejes dominar por esa inclinación al mal. Yo sé que es fuerte, pero tú puedes dominarla. Pastor, es que es bien difícil, no puedo dejar de decir groserías. Ay, es que no puedo dejar de fumar. Ouch. ¿Qué es lo que no puedes dejar de hacer? Es que no puedo dejar de mentir. Es que no puedo dejar de enojarme. Es más, ya me enojé por eso. ¿Qué no puedes? ¿Quieres que te diga algo? El Eterno te está diciendo hoy, tú debes de dominarlo. No te dejes dominar por esa inclinación. Tienes la capacidad en ti, con la ayuda de Dios, para que tú puedas dominar el mal. Dirían por ahí los que no pueden dejar de tomar y se escudan diciendo, no, es que yo dejo de tomar. Cuando yo digo yo dejo de tomar, nunca pueden. Nunca pueden. O nunca han dicho que quieren, pero no pueden. Porque en realidad se están dejando dominar por una inclinación. ¿Quieres saber cómo tú dominas la inclinación al mal? En lo práctico, ¿cómo te puedes enseñorear de esa inclinación que está dentro de mí? Es muy sencillo. Volviéndote a Dios, volviéndote a su palabra. Entre más obediente eres a la palabra de Dios, más fuerza vas a tener para poder dominar esa inclinación al mal. Pero si te la pasas diciendo, es que no puedo, es que yo sí quiero, pero no puedo, no encuentro la forma, no des excusas. Mejor empieza a trabajar tu obediencia, empieza a trabajar tu disciplina, porque en realidad muchos de nuestros pecados son derivados de nuestros malos hábitos. Tenemos malos hábitos en cuanto a lo que estamos pensando. Yo podría asegurar que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos una disciplina mental sobre qué tipo de pensamientos deben de estar en nuestra mente. ¿Te has puesto a pensar qué tipo de pensamientos tienes habitualmente en tu cabeza? Puede ser una persona que se la pasa juzgando a otros, puede ser una persona que se la pasa hablando mal de otros, puede ser una persona que está pensando cómo ganarle a otros. Eres una persona demasiado competitiva y quieres estar adelante de otros. No me voy a dejar. ¿Me explico? Ese tipo de pensamientos necesitamos ordenarlos y traerlos a los pies de Cristo. Porque en realidad debemos de tener la perspectiva que Dios quiere de nosotros. La competencia no es la que el mundo enseña. Abel se ofreció a sí mismo. Caín solo ofreció lo que adquirió. Dijo, este es el resultado de lo que traje. A ver, lo juntó y lo trajo, ahí está. Abel no dice, no solamente vengo a traer mis primogénitos de mis ovejas, sino que yo vengo con esos primogénitos de las ovejas. Esa es la gran diferencia. ¿Saben? El rey David, yo sé que muchos han escuchado al respecto. Cuando David es rey de Israel, primero fue 7 años sobre Hebrón y después fue nombrado rey sobre todo Israel. Cuando David es rey, de las primeras cosas que él hace es traer el arca del pacto, es tratar de unificar la nación, es tratar de unificar el reino, pero sabía que era importante, que era medular tener el templo, tener el lugar, el tabernáculo donde estuviera el arca del pacto. Y entonces la palabra de Dios enseña que el arca del pacto estaba en un terreno de un jebuseo. Ahí la tenía en su patio y entonces David dice, quiero
que utilicemos este patio para que aquí podamos construir o levantar el tabernáculo, para que esté el lugar de Dios aquí. Y entonces el Jebuseo le dice: mi señor el rey, tome este lugar, yo se los doy, yo se los ofrendo. Y David dice: no. Tú me lo vendes, y me lo vendes a un buen precio, porque yo no le voy a dar a Dios algo que a mí no me cueste. Entonces, si le voy a dar algo a Dios, me va a costar. ¿Cuánto quieres por tu terreno? Y véndemelo bien. Ese es el corazón de una persona que sabe superarse a sí misma, que sabe vencerse a sí misma y que sabe dar lo mejor de sí a el Eterno. Pregunta, iglesia: ¿tienes los síntomas de Caín? Analiza. ¿Tienes los síntomas de la actitud de Caín? ¿Cómo saberlo? Te voy a decir, te voy a dar algunos rasgos. Tener las actitudes de Caín podría ser que sepas que no le estás dando lo mejor a Dios y no estás haciendo nada al respecto. Es decir, sí, ya sé que no estoy dando lo mejor. Sí, está bien. ¿Y luego qué vas a hacer? Bueno, pues es que no le estoy haciendo lo mejor a Dios. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Y es que estamos en ese ciclo. No, te propongo algo: sal de ese ciclo. Sal de ese ciclo. Sí puedes. Rompe ese ciclo. ¿Qué otro rasgo? ¿Te pesa dar al Eterno? Ese es otro de los rasgos de la actitud de Caín. Cuando dicen: hey, vamos a ofrendar, vamos a dar, o vamos a entregar, o vamos a venir a limpiar este lugar, o vamos a venir a decorar. Híjole, como de a qué horas a qué horas, de 10 a 1. Híjole, es un chorro de tiempo. Es un chorro de tiempo, pero cuando te sientas a ver el Super Bowl, ni sientes el tiempo. 5 o 6 horas de jalón. Pero cuando se trata de venir a servir al Eterno, tú dices: ay, es que está pesado, son 2 horas. Sí, qué relatividad, ¿no? La que decía Einstein: puedes pasar 4 horas viendo Netflix, te puedes echar toda la temporada de lo que tú quieras. Pero cuando estás sentado en la iglesia, tú dices: me hizo eterno, Dios mío santo, que se calle el pastor ya. Claro, esa es la relatividad. Esos son los rasgos o los síntomas de una actitud como la de Caín. ¿Cuál otro rasgo? Te dejas dominar por tus impulsos. Ese es Caín. Tanto Caín como Esaú eran personas impulsivas. En este momento siento hacer esto y lo hago. Oye, pero no está bien. No me importa. Estoy tan enojado que esto es lo que yo quiero hacer. Tranquilo. Solamente respondes a impulsos. No, señores. La palabra de Dios me enseña que sometamos nuestro carácter a Él. Último rasgo: es más fuerte lo que tú quieres hacer, es más fuerte el deseo de hacer lo que tú quieres que el deseo de hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde nos encontramos muchos. Es decir, sé cuál es la voluntad de Dios, pero es más fuerte mi deseo de hacer lo que yo quiero que el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, pidámosle ayuda al Eterno, porque podemos ser unos Caín potencialmente hablando. Al no ofrecer, al no ofrendar, al no sacrificar lo que Él está pidiendo de nosotros. Entonces, no seamos esos Caín. Tenemos la oportunidad de mejorar, de superarnos para Él, porque de lo contrario el pecado está a la puerta acechándonos para arruinar nuestra vida. Versículo 8, Génesis 4:8. Continuamos en nuestra lectura y dice: y dijo Caín a su hermano Abel. Aquí viene el problema, y la bebé lo sabe. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mucho ojo aquí. Tal vez para nosotros, en un México lleno de violencia, se nos hace como pues uno más. Pero mis hermanos, estamos hablando del principio de la humanidad. Si nos ponemos serios, díganme cuántos habitantes había en ese momento en el mundo. 4. Y si estamos hablando que Caín
mató a uno de ellos, nos quedó 3. ¿A cuál porcentaje de la población mató Caín? Al 25%. ¿Será grave o no será grave? Por supuesto. Imagínense matar al 25% de la población mundial. Bueno, ese es Caín. Caín ya tenía un plan y su plan lo echa a andar y le dice a su hermanito: ven manito, vamos a salir al campo. Esa invitación a salir es porque él ya se había dejado trabajar en su mente, porque todo inicia en la mente. Entonces Caín ya tenía todo un plan donde él lleva a su hermano al campo, a donde se va a encontrar desprovisto, donde se van a encontrar solos. Y bueno, dice aquí: y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9: y el Señor dijo a Caín. ¿Ya se dieron cuenta qué es lo que hace? ¿Cómo es la comunicación de Dios con Caín? ¿En base a qué? En base a preguntas. La comunicación de Dios con Caín es siempre dándole la oportunidad de que él mejore, siempre dándole la oportunidad de que él analice, siempre dándole la oportunidad de que él reflexione. Y la pregunta de Dios a Caín es: ¿y dónde está tu hermano? Es obvio que todos los que estamos aquí, si solamente hay 4 personas en el mundo, Dios no sabía dónde estaba su hermano Abel. Por supuesto, Dios sabía lo que había pasado, Dios sabía lo que Caín había hecho, y entonces va y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Otra vez la pregunta y dice, y él respondió. Me encanta, porque Caín es un descarado. Caín, me imagino que hasta alzó sus hombros y dijo: no sé, no sé. Y dice aquí: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Aprendamos esto, iglesia. Dios está dispuesto a perdonarnos siempre que demos la oportunidad a la reflexión y que esa reflexión nos lleve al arrepentimiento. Para que usted y yo tengamos el perdón de Dios es importante la confesión y el arrepentimiento. ¿Saben que la historia hubiera sido diferente si Caín hubiera dicho: ¿sabes qué, Dios? Acabo de hacer una tontería, maté a mi hermano porque estaba celoso de él, estaba resentido con él, tuve envidia porque tú aceptaste su ofrenda y no la mía. Estaba yo tan enojado que acabo de hacer una tontería. Eso es confesión. Y después lo hubiera llevado al arrepentimiento, pero me arrepiento de haber hecho esto. Y la historia hubiese sido tan diferente. La respuesta del hombre siempre es: no sé. ¿Qué fue lo que hiciste? No sé. ¡Wow! Tienes la posibilidad de cambiar tu destino. Tienes la posibilidad de hacer las cosas diferentes y dices: ¿no sabes? El sabio Salomón dice en Proverbios 18:23: el que encubre sus pecados, escuchen, esto es éxito, no prosperará. ¿Quiénes de aquí quieren prosperar? Ok, 4 personas, 5 personas, 6 personas, 7, 8, 9, 10. Todos queremos prosperar. ¿Sabes qué? Si encubres tus pecados, no vas a prosperar. ¿Te estás atorando en tu matrimonio? ¿Sientes que no está avanzando tu matrimonio? ¿Sientes que no está avanzando tu negocio? ¿Hay algo en tu vida que sientes que se está atorando? ¿No le ves resultado? Te digo algo, hay algo que lo está deteniendo. Podrían ser algunas cuestiones pecaminosas en tu vida que necesitas confesar a Dios. Seamos honestos con Él. Confesar nuestros pecados, dice aquí: el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pastor, ¿qué significa confesar? Anoten esto: confesar es ponerme de acuerdo con Dios que lo que Él llama pecado es pecado. ¿Exacto? Eso es lo que tenía que pasar con Caín, que Caín se pusiera de acuerdo con Dios y decir: está bien, lo que hice estuvo mal porque tú dices que está mal. Matar está mal porque tú dices que está mal, porque tú eres un Dios de vida. Eso es ponerse de acuerdo. Entonces, si le vas a pedir perdón a Dios por algunas cuestiones pecaminosas en tu vida, ponte de acuerdo en esa confesión: Señor, si estuvo mal, esto no lo tendría que haber hecho porque tu palabra dice esto. Eso es confesar, ponerme de acuerdo con Dios que lo que Él llama pecado es pecado.
Pero me maravilla la gracia de Dios, porque Dios no condena a Caín inmediatamente, le da una segunda oportunidad, otra oportunidad. Escuche lo que dice aquí el versículo 10. Y él le dijo, primero le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y después le dice Dios, ¿qué has hecho? Puras preguntas. Puras preguntas. Y dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín no contesta. Caín no responde. A Caín no le interesan las advertencias. A Caín no le interesa lo que Dios le está diciendo. ¿Sabías tú que hay una consecuencia terrible en nuestra vida cuando nosotros ignoramos lo que Dios nos está diciendo? ¿Sabías que cuando tú decides no escuchar las advertencias que Dios te está mostrando, vas a encontrarte con las terribles y fatales consecuencias de ignorarlo? Dice Proverbios 1:24 al 28. Escuchen, iglesia, el Eterno dice, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Esto está muy fuerte. Cuando venga como tormenta lo que temes y tu calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me vas a invocar, pero no voy a responder. Me vas a buscar con diligencia, pero no me vas a hallar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habló, tú no escuchaste. Porque cuando Dios te estuvo hablando, no prestaste atención. Versículo 11. Regresamos a nuestra lectura. Génesis 4:11. Avanzamos, dice aquí: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Está hablando el Eterno a Caín, le está diciendo, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y escuchen esto: errante y extranjero serás en la tierra. Terrible la maldición sobre Caín, claro. El Eterno lo destinó a ser un errante, un vagabundo sobre la tierra. ¿Qué significa ser un vagabundo sobre la tierra? Una persona que no tiene destino, que no tiene propósito, que no sabe ni siquiera para qué está viviendo, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Es más, ¿quién soy yo? Errante y extranjero en el mundo, le dice. Está perdido, sin una orientación en su vida, sin un propósito, sin un destino. Qué importante es tener un destino. Yo quiero que usted y yo, que estamos aquí, tengamos bien claro nuestro destino. ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué guardarnos? ¿Para qué motivarnos? ¿Para qué superarnos? ¿Saben por qué? Porque tenemos un destino. Nuestro destino es alcanzar esa vida eterna, llegar a experimentar la salvación. Esta vida no es todo. En esta vida hay que aprender a guardarnos, a prepararnos, a ahorrar, hablando espiritualmente, para poder disfrutar de una vida eterna con Él. Eso es tener un propósito y un destino. ¿Por qué le digo no al pecado? ¿Por qué le digo no a la tentación? ¿Por qué le digo no a la mala inclinación? ¿Por qué me esfuerzo en ser más santo? ¿Por qué me esfuerzo en ser más comprometido con Él y sus mandamientos? Porque estoy buscando un galardón, una recompensa, el premio mayor de estar en su presencia. Ese es tu destino. Tu destino no es que seas el hombre más rico de México. Tu destino no es que seas la persona más conocida en redes sociales, que seas el gran influencer, que seas el próximo Luisito Comunica que México necesita. He tratado de buscar las utilidades a eso y la verdad no le encuentro ninguna utilidad. Tú tienes un propósito y tienes un destino. Di amén si lo crees. Vamos a cerrar. Dice aquí el 13 al 15. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado.
He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y el Señor le respondió: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Pónganse de pie, por favor. Qué manera de complicarse las cosas. Qué manera de echar a perder su vida. Cuando tienes las respuestas, cuando tienes las oportunidades y no las aprovechas. El Eterno es paciente. Y quiero terminar con este último versículo de Génesis 5:27. Si Dios lo permite, la semana que viene quiero poner pausa a la serie, pero quiero terminar esta serie hablando sobre los Nefilim y hablando sobre el diluvio y Noé. Pero escuche lo que dice Génesis 5:27. Fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. ¿Cuántos de aquí saben que Matusalem es el hombre que más tiempo ha vivido en la humanidad? 969 años. ¿Y eso por qué es tan importante? Te voy a decir por qué es tan importante. Porque el nombre Matusalem, escuchen, Matusalem significa su muerte traerá. ¿Y eso qué significa que su muerte traerá? Significa que Dios, cuando nace Matusalem, Dios pone una señal en Matusalem que cuando él muriere, cuando Matusalem muriere, en ese día iba a comenzar el diluvio sobre la tierra. ¿Escuchó usted bien? Que cuando Matusalem muriese, el diluvio iba a comenzar. Es decir, que una vez que comenzara el diluvio, hasta ahí había llegado la paciencia de Dios. Quiere decir que al vivir Matusalem tantos años, lo único que Dios estuvo haciendo es esperar, esperar, esperar. Me voy a esperar. No los voy a destruir. Voy a esperar otro año y otro año y otro año y otro año. Se fueron 969 años. Dime algo, ¿Dios es paciente? Por supuesto. Dios te va a dar 1, 2, 3, te va a dar oportunidades, porque Él es paciente. Pero aprendamos esto: el Eterno es paciente, claro que sí, lo acabamos de ver, porque en cuanto mueres Matusalem en 969 años, exactamente es cuando comienza el diluvio. Y sabes que cuando tú lees la historia, la vamos a entender la próxima semana, dice que Dios cierra la puerta del arca de Noé, el Eterno cierra la puerta y la gente empieza a ver que está lloviendo y entonces dicen, ahora sí es en serio. Y entonces la gente quería entrar, pero ya era demasiado tarde. Te digo algo, aún no es demasiado tarde. Si el Eterno nos está dando vida hoy, tenemos oportunidad de superarnos. Si el Eterno te está dando vida hoy, ¿sabes cuándo ya no tendrás oportunidad? Cuando ya dejes de respirar. Cuando tus ojitos tapatíos se cierren y ya no se abran más, ya no habrá más que hacer. Es por eso que dicen que hay que hacer una misa por el cuerpo. No, ya no sirve de nada, con todo respeto. Ya esa persona que ya se murió, ya no hay nada que hacer. Porque lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer cuando estás en vida. Si tienes que ir a pedir perdón, no estés esperando que esa persona caiga en cama, esté enferma y digas, ay, ahora sí vengo. No, ya no. Ahorita que estás vivo, si necesitas reconciliarte, si necesitas tratar asuntos, si necesitas mejorar y superarte, que yo creo que todos, comenzando conmigo, superarnos, mejorar, es ahora, es en vida, es en vida. Porque la paciencia de Dios, esta es la segunda cosa, la paciencia del Eterno tiene un
límite. Sí, Dios es bueno, Dios es paciente, pero tiene un límite. El Eterno dice: te puse una prueba, te puse otra prueba, te puse esta situación, te puse otra situación, pero tú le huyes a las pruebas, tú le huyes a las situaciones cuando yo te estoy proveyendo de esas pruebas para que te superes. Porque he puesto en ti la capacidad para superar esas adversidades. El Eterno ha puesto en ti de su espíritu. Tú tienes al Espíritu de Dios. Pablo le dice a Timoteo: no es un espíritu de cobardía, sino de poder. Digan conmigo: poder. Ese verbo poder no se refiere a un poder de Saiyajin, fase 5, para los que les gusta el Dragon Ball, que no es de Dios. No, a mí no me gusta. No es un poder, es un poder de que puedes. El Espíritu de Dios te da la habilidad para que, si eres de los que dices: es que no puedo, el Espíritu de Dios dice: ¿cómo no? Si yo estoy en tu corazón, yo estoy en tu vida, claro que puedes. ¿No puedes dejar de tomar? Puedes. ¿No puedes dejar de hacerlo? Claro que puedes, porque me tienes a mí. Yo soy esa fuerza sobrenatural, soy esa gracia obrando en tu vida para que puedas hacer las cosas. Por eso preguntaba hace rato: ¿qué es lo que no puedes? Y deslíndate de eso. Genio y figura hasta la sepultura. No. Eso es basura. Usted tiene que renunciar a eso. Usted puede ser mejor. Usted tiene que ser mejor para el Eterno. Dé lo mejor para el Eterno. Así que, si hay algo a lo cual renunciar, si hay algo a lo cual confesar, confesemos, pidamos perdón, pidamos misericordia. Estamos vivos, podemos hacerlo. No esperemos que la misericordia de Dios se termine y sea demasiado tarde. Cierra tus ojos.